Señor, te damos gracias. Gracias por este momento en el que podemos compartir tu palabra, Señor. Gracias por la coinonía, por la comunión, por haber escuchado la predicación. Señor, gracias porque podemos ver esas promesas, Señor, y podemos aferrarnos a esas promesas. Somos ciudadanos de la Jerusalén de arriba, Señor, y por tu gracia solamente es que estamos en este estado disfrutando de la influencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra meta es un día descansar, Señor, porque aún queda un día de reposo para tu pueblo, Señor. Y nuestra meta es estar en una comunión perfecta y para siempre, Señor. En ese estado de gloria en donde disfrutaremos únicamente de tu gloria por siempre y para siempre. Guíanos en este estudio, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Los animales, como dijimos hace rato en la introducción, vinieron hasta, dijimos hace rato cuando estábamos hablando, antes de empezar, hablamos de eso y dijimos que todos los animales vinieron a Noé y Noé no tuvo que salir a buscar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo Noé distinguió esto? ¿Cómo Noé distinguió que había animales limpios? Porque no tenemos en el relato que estamos teniendo acá de Moisés un texto antes de esto que explícitamente dé instrucciones acerca de animales limpios. Sin embargo, al leer esto y edificó y tomó de todo animal limpio, nosotros podemos ver que Noé tuvo que hacer una distinción. No es que al azar nomás dijo, sí, estos son limpios porque no estaban sucios. No tiene nada que ver con eso. Sino tiene que ver con algo que ya venía, como dijo Mauro, desde Abel, que ofreció un sacrificio. ¿Y por qué el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín? Porque ofreció aquello que era grato al Señor. Y de hecho, acá aparece de vuelta el texto, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir. Así que esa tradición oral, hermanos, nosotros tenemos que um, sostener también en el Nuevo Testamento. No es un tema que lo vamos a abordar ahora, pero implícitamente y explícitamente en en el Nuevo Testamento, perdón, nosotros también podemos ver ese patrón en medio de la iglesia, que aún no tenía como nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, no es algo extraño eso, no era algo raro para la gente de esa época, era algo totalmente normal hasta que el Señor decidió poner, en el caso del Antiguo Testamento, en la Escritura eso. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en nuestro texto de vuelta. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Nosotros aquí podemos ver, hermanos, que el Señor plantea que el problema del pecado está solucionado totalmente ahora después del diluvio. No, de hecho leemos todo lo contrario. Dice el Señor, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. No era malo, no como si el diluvio trajo una solución a la maldición del pacto de obras y a partir de ahora con Noé que halló gracia, entonces la tierra empezó a poblarse de personas justas, buenas. No, 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 no. No es lo que el texto está diciendo. El pecado seguía. Y lo que el Señor promete es que no existiría otro diluvio. Pregunto, ¿cuál es la razón por la que el Señor trajo este diluvio en donde decidió raer de la tierra a todo ser humano excepto a Noé y su familia? La perversidad del hombre, se estaba multiplicando, la maldad del hombre era tal que de vuelta amenazaba a la simiente. Eso es lo que nosotros vamos a ir mirando en esta parte del estudio, que el diluvio entonces no soluciona la pecaminosidad del hombre, puesto que el intento del corazón de los hombres, como dice el texto, es malo desde su juventud. No obstante, cuando nosotros leemos esto, vemos que la misericordia se manifiesta en una gracia común. Y esa palabra es muy importante porque vamos a definir con esa palabra este pacto.
pacto noético, y me adelanto ya, definido es un pacto de gracia común. ¿Por qué no es este pacto el pacto de gracia en sí mismo? Yo no estoy haciendo una pregunta, hermanos, de cosas que ya no hemos estudiado, pero sí quiero hacer este ejercicio para que traigamos la implicancia de lo que estudiamos y lo apliquemos para poder hacer una definición clara de lo que estamos viendo. ¿Por qué no puede ser este el pacto de gracia? Exacto, porque este pacto no promete vida eterna. Nosotros vemos a la hora de analizar la promesa, y acá es donde nosotros nos distinguimos de nuestros hermanos presbiterianos. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos ven el pacto o los pactos como una administración del pacto de gracia? Son la misma cosa administradas de diferentes maneras. ¿Y qué es lo que nosotros objetamos? ¿Qué es lo que los bautistas particulares objetan? No, cada pacto debe ser entendido en su contexto. Es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos mirando este pacto y estamos viendo en su contexto, y en ese sentido hay una discontinuidad. Pero nosotros vemos la continuidad. ¿De dónde obtenemos eso? De la promesa. Excelente. Esta promesa es la que continúa. Pero acá quiero hacer un ejercicio muy importante. ¿Se acuerdan el gráfico en donde yo por acá puse el pacto de obras? Y dijimos que este pacto abrazaba universalmente a todo lo que viene después de Adán. ¿Se acuerdan? Bueno, el pacto noético también abraza a toda la posteridad, pero de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Que ofrece un fundamento sólido para que la tierra permanezca. Vayamos a nuestro texto. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová lo grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Esta estabilidad se da en un contexto de violencia y perversidad, pecado y maldad. Amenazaba la simiente, y el Señor decide poner fin a todo ser viviente para traer un pacto universal que establecía o que daba una estabilidad para que venga, ¿qué cosa? La simiente que fue anunciada, la promesa en Génesis 3:15. Repito, el contexto del pacto noético era un contexto de perversión, de maldad, de asesinato, de homicidio, y el Señor decide entrar en pacto con Noé, y de esa manera toda la posteridad, para traer una estabilidad y que se lleve a cabo la promesa. Lo que el Señor promete es no volver a hacer un diluvio, no volver a traer un diluvio que destruya la tierra. Y nosotros podemos decir en este sentido, hermano, ¿y qué pasa en los lugares o en los países donde sí se dan ese tipo de cosas? Nosotros afirmamos a la mañana que el diluvio fue como. Sí, sí. Muy bien, explico otra vez. Nosotros habíamos hecho un gráfico. Voy a hacer el gráfico para que se pueda entender mejor. Tenemos tiempo, así que. Nuevo pacto. En este pacto de obras, Adán fue probado. Se requería de él obediencia absoluta y perfecta. ¿Tenía él toda la capacidad para cumplir? Tenía toda la capacidad para cumplir. ¿Cumplió? Falló. Y entonces se dio la caída. ¿Qué significa esa caída? ¿Cómo quedó el ser humano a partir de ahí? Dejemos que Yanni responda para que pueda entender el punto. ¿Cómo quedó el hombre al caer acá? ¿En qué estado quedó el hombre?
muerto. O sea que él llevaba en sí mismo una maldición y esa maldición todos los que vinieron con él después también lo traían. Entonces el Señor promete una salvación para el hombre. ¿En dónde? En Génesis 3:15. ¿En qué consistía esa promesa, Jenny? Que vendría una simiente y esa simiente pondría fin a la maldición que Adán obtuvo en el pacto de obras. Bueno, acá, si pudiésemos ponerlo así, ejemplificando en un mapa conceptual, entre que fue anunciado la promesa y que llegó este pacto, ¿qué vos ves acá, Yanni, que estuvimos viendo en esta mañana? ¿Qué había? ¿Cuál era el contexto del ser humano en ese lugar? Sí, acá, entre la promesa y antes del pacto, ¿cuál era el contexto del ser humano acá? Hoy leímos Génesis y se multiplicó la maldad. Ese es el texto clave. Y se multiplicó la maldad. Entonces, el contexto que yo estoy apuntando ahí era un contexto de pecado, de perversión, de asesinato, de homicidio, de maldad en general. El hombre le dio rienda suelta a su pecado. Y nosotros entendemos que el Señor permitió y los abandonó en su pecado a ellos. Y esa situación en la que el hombre se encontraba amenazaba a la promesa, a la simiente. Porque la simiente, ¿de dónde vendría? Por medio de un linaje, de la mujer tenía que venir. Entonces, el Señor decide entrar con Noé en pacto. ¿Para qué? Para traer una promesa. Esa promesa ya no iba a estar basada como en el pacto de obras según lo que Adán hacía o dejaba de hacer. Era una promesa que se recibía por gracia, en donde Noé obedece al Señor. Hebreos 11:7 nos dice que lo hizo por la fe. Él construyó por la fe y el Señor le preserva a Noé y a su familia. Y las promesas de ese pacto, en donde no se requiere perfección en absoluto de Noé, nosotros podemos ver que trae una estabilidad global a toda la creación. ¿Por qué? Porque el Señor promete que nunca más volverá a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y nosotros vamos a empezar a ver ahora qué es lo que significa mientras la tierra permanezca. No cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno. Cuando yo explique esa parte, va a quedar aún más claro que lo que este pacto traía era una estabilidad global a la creación que estaba maldita. ¿Te acuerdas las palabras de Lamec cuando le ponen nombre a Noé? Dice, este nos traerá alivio de la tierra que Jehová maldijo. La forma de entender ese texto, primero vayamos a la forma de que no podemos entender ese texto. ¿Está diciendo Lamec que con Noé acabaría el pecado y la maldición? No podemos interpretar así, porque entonces todo lo que estamos estudiando está mal. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? De vuelta, el contexto acá, la maldad que había, la maldición en la que estaba el hombre, hacía que esa pecaminosidad y esa perversión vaya en aumento. Se necesitaba una estabilidad. En un sentido, el Señor, por medio de este pacto, retuvo esa perversión del hombre. Porque nosotros vemos que al bajarse Noé del arca, el pecado continuó. ¿Explica eso tu pregunta? Esa es una buena pregunta. Yo tiendo a creer muchas cosas sobre eso, pero nos desviaríamos mucho del tema si entramos en eso, porque lo que decía yo al comienzo, hay muchas cuestiones que responder acá, que surgen naturalmente al estudiar. Lo que dijimos, cómo entró la jirafa, cómo entró el elefante, cómo entraron los animales, ¿entró el dinosaurio o no entró el dinosaurio? Todas esas preguntas nosotros las vamos a responder en un contexto exegético, estudiar exegéticamente Génesis. Como estamos en la teología del pacto, yo no me quiero desviar mucho en eso. Pero lo que sí se puede afirmar es que hasta ese momento no había existido la lluvia. Eso podemos afirmar porque la misma palabra lo dice. Ahora, ¿cómo se dio el diluvio? Hermanos, hay un montón de explicaciones claras, lógicas, desde la palabra del Señor que podemos abordar y muchos lo explican muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en ese sentido.
¿Estamos ya hasta ahí? Excelente. Muy bien, entonces el diluvio no soluciona la pecaminosidad del hombre, puesto que el intento del corazón, ya vimos, es malo desde su juventud. No obstante, en este pacto vemos entonces la misericordia del Señor al traer una estabilidad. ¿Cuánto tiempo durará? Esto es la pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener esta estabilidad prometida en el pacto noético? Yo quiero que nos respondamos eso a la luz del comentario que hace Pedro acerca de esto en 2 de Pedro 3, 5 al 13. Por favor, María. 2 de Pedro, capítulo 3, 5 al 13. Amén. Hermoso texto. Esto va a durar todo el tiempo en el que estemos aún en este mundo hasta la venida del Señor. Nosotros estamos ahora mismo en este presente siglo malo. Pero con la venida de Cristo, esto va a perecer. Pero no más por agua, sino esta vez, dice Pedro, por fuego. Entonces, esto va a durar, hermanos, durante todo este presente siglo malo. Por eso dice Pedro, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Hoy Mauro explicó un texto muy lindo acerca de que nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén de arriba. Entonces, hermanos, esta promesa que se da acá en el pacto noético, nosotros tenemos la seguridad que hasta la segunda venida de Cristo, eso va a ser así. Veremos después algunas aplicaciones sobre eso. Pero ahora miremos una repetición del mandato de creación o de multiplicación, y sus implicancias. Génesis 9, 1 al 6. ¿Puedes leernos, Mauro, por favor? 9, 1 al 6. Hay muchas cosas que tenemos que desglosar en este texto, hermano, pero vamos a ir por parte. Primeramente, nosotros podemos ver de vuelta el mandato acá de fructificad y multiplicaos. Es lo mismo que se le dijo a Adán, con la diferencia que ahora el hombre no gobernaría sobre los animales con sabiduría, con inteligencia, con un orden como lo hacía antes, sino que ahora Dios había puesto en los animales, ¿qué cosa? El temor a los hombres. Estas palabras son muy parecidas a las que nosotros vemos cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinación a Canaán y el Señor ponía el temor en los enemigos de Israel para que ellos no le ataquen a Israel. Entonces, eso es lo que podemos notar primeramente en esta parte que hemos leído. Pero vemos que también el pecado seguía. Así que cuando nosotros afirmamos que este pacto es un pacto de gracia común, no estamos diciendo de vuelta que esto solucionó el problema, la maldición del pacto de obras, porque el pecado seguía latente. Sin embargo, trajo una estabilidad. Pero podemos ver que también en este texto se establece un sistema judicial de retribución al que hace lo malo. Un sistema judicial de retribución al que hace lo malo. Como ya mencionamos hace rato, la maldad era tal que amenazaba la simiente y el Señor no solamente trajo una estabilidad, sino que Él ahora ofrece un sistema judicial en donde el propósito de Dios con el hombre es que éste se reproduzca y multiplique. Por lo tanto, si el Señor ha dado un mandato de reproducirse, de multiplicarse, de fructificar, todo aquello que vaya en contra de este mandato es algo que atenta totalmente contra la voluntad del Señor. Y entonces el Señor, en su sabiduría infinita, prevé eso y proporciona un sistema judicial. Aunque ya el hombre no poseía ese estado de inocencia, seguía siendo un hombre creado a la imagen de Dios. Eso es muy importante de resaltar. ¿Por qué? En el pacto de obras nosotros vemos que Adán fue hecho perfecto, ¿verdad? Y con el pecado, con la caída, Adán vimos, ¿se acuerdan del texto que habíamos estudiado que decía, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal? Y nosotros dijimos
que ese texto en ningún caso está queriendo explicar que Dios conoce el mal de manera experiencial, sino que lo que ese texto está diciendo es que ahora el hombre sería su propio juez acerca de aquello que para él es bueno o malo. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre ya no poseía este estado de inocencia, aún así nosotros afirmamos que el hombre traía la imagen de Dios distorsionada. Entonces ahora él juzgaba de manera pecaminosa acerca de lo bueno y de lo malo. Y en ese sentido, vimos también que el Señor le preserva al hombre en un acto de misericordia, lo expulsa de Edén para que no se alargue su mano, tome del árbol de la vida y permanezca en ese estado para siempre. Entonces, es en este pacto podemos ver que el hombre sigue siendo creado a la imagen de Dios. Seguimos trayendo la imagen de Dios, aunque distorsionada y corrompida por el pecado. Hermanos, esto es la base que nosotros tenemos para poder afirmar que como creyentes debemos hacer todo lo posible para preservar la vida. Esta es la razón por la que estamos en contra del aborto. Esta es la razón por la que estamos en contra de cualquier tipo de ideología que amenace este mandato del Señor. El ser humano debe seguir reproduciéndose, debe seguir multiplicándose. Entonces nosotros podemos ver que acá hay una aplicación muy importante de manera universal a preservar la vida. El género humano debe ser fructífero. Fíjense lo que dice Sam Renihan sobre esto. Como consecuencia, cualquier sociedad o gobierno que corrompe la familia o asesina al inocente es un gobierno que está en desobediencia y traición directa contra el Dios del universo. Cuando los gobiernos establecen leyes que facilitan el aborto, dice Renihan, están abusando de la espada que les fue confiada, volviéndola sobre el inocente en vez de sobre el culpable. Entonces, cuando en nuestro texto nosotros leemos en la parte del versículo 6 del capítulo 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, nosotros podemos ver que esto era un sistema de retribución judicial en donde se estableció la pena de muerte para aquel que pecaba, causándole la muerte a otro. Dijo algún teólogo por ahí alguna vez, el hecho de que el gobierno o de que se le dé al gobierno la potestad para quitar la vida, preparaba el camino para la muerte del Mesías. De forma providencial, aquello que daba estabilidad a la promesa sería el instrumento a ser utilizado en la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos a la mañana en lo que dijimos que el Señor hacía las cosas de manera sabia, de modo que en su providencia uno podía tener una relación como la que leímos, que ellos bebían de la roca, pero a la par podía ejemplificar y mostrar algo a futuro, como en este caso la redención, o en un sentido bebían todos de Cristo porque Cristo era la roca. De esa manera también nosotros podemos ver de que al establecer este sistema judicial, esto estaba providencialmente preparado al traer una estabilidad a la promesa, también ser un instrumento por la cual Cristo iba a ser muerto. Los judíos tomaron a Cristo y lo llevaron para que sea juzgado y pedían ¿qué cosa? Crucifíquenlo. Conclusión sobre este punto, hermanos, que acabamos. Tengo Samuel, gracias. Conclusión sobre este punto. La tierra gozará de una estabilidad en un ciclo estable, valga la redundancia. Mientras permanezca la tierra, tendremos estaciones y no faltará la sementera ni la siega. Todo esto es una promesa sin requerir que el hombre obedezca perfectamente a una ley para recibir aquello que es prometido. ¿Quiénes gozan hoy de esto, hermanos? Justos y pecadores. No son agricultores solamente los creyentes. También hay impíos. Y sobre sus campos también cae la lluvia. Y el Señor también preserva sus cultivos. Y el Señor también le da la semilla y también le da la posibilidad de cosechar aquello que plantaron. El Señor hace una estabilidad para tanto justos como pecadores. Así que ahora miremos la señal del pacto como punto final. La señal del pacto. Génesis 9,
11 al 17. ¿Puedes leer, Lucas, por favor? Perdón, 9, 11 al 17. Qué hermoso ver esto, hermano. Hace unos días atrás estábamos con mi familia yendo a un lugar y vimos el arco iris de camino. Y siempre le enseñamos a los niños acerca de esta señal. Y es interesante porque el Señor utiliza de vuelta acá una condescendencia de manera misericordiosa con el hombre, estableciendo un arco en las nubes para que Él se recuerde de esta promesa que Él hizo. Y cuando nosotros vemos el arco iris, nosotros podemos recordarnos de lo que el Señor prometió. Hay una estabilidad para la tierra. Mientras esta tierra permanezca, no nos va a faltar absolutamente nada. El Señor puso esto en el cielo y esto sirve como un recordatorio para Dios del pacto entre Él y los hombres. Por eso es que nosotros podemos concluir claramente de que el pacto noético es un pacto de gracia común que promete una estabilidad al mundo. En este punto, para que venga la promesa. Acá, hasta que vuelva Cristo para el juicio. Que muchos tipos nosotros vemos en el pacto noético. Nosotros vemos que ese juicio que un día, le explicaba esto creo hace rato en el almuerzo a Mati, cuando hablábamos de salvación o redención por medio del juicio. Haciendo memoria porque él me preguntaba acerca del agua, por qué el agua significaba un juicio, si en el Nuevo Testamento nosotros vemos que los creyentes son bautizados. Entonces esa relación de juicio con el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Entonces yo le decía a él que cuando nosotros en el bautismo somos sepultados en el agua, nosotros estamos siendo bautizados como si el juicio del Señor estuviese con nosotros, pero en realidad es Cristo quien pagó por nosotros. Y cuando salimos de esa agua, nosotros estamos siendo resucitados. Entonces, en ese sentido, Noé y su familia estaban en el arca y el agua que simbolizaba el juicio que mató a todos esos hombres y mujeres impíos que estaban ahí, a la par que hacía este juicio, también era el medio por el cual hacía flotar este arca y sostener a Noé y su familia. Y eso es algo grandioso que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, de cómo el Señor hace esta relación. Y le decía yo a los hermanos que cuando vamos estudiando la teología pactual, nosotros que ya conocemos esto, vamos viendo destellos más fuertes del Evangelio. Hermanos, yo quiero que piensen ahora en aquellos hombres que estaban cuando el Mesías llegó y empezó a darse a conocer. ¿Se dan cuenta? A mí me maravilla leer esto cuando dice, ahora entendemos lo que Él habló. Cuando Él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces ellos empezaban a hacer un montón de ejercicios diciendo, realmente a esto hacía referencia. ¿Se acuerdan del hombre que Simón creo que sostuvo al bebé y dijo, gracias te doy, Señor, porque mis ojos han visto la salvación? Qué fuerte estar en ese momento y ver a Cristo y mirar atrás y decir, wow, todo esto. Y yo me imagino la mente desbaratada del judío que esperaba con ansia la promesa, decir, todo esto era el Mesías, era Cristo, era de esta manera, era así. Nicodemo, escuchándole a Cristo, empezó a entrar en crisis. Yo le decía a los hermanos, cuando nosotros vemos que en el principio, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. La palabra hebrea es rúa. Es la misma palabra hebrea que cuando Noé estaba en el arca, dice que Dios mandó un viento que soplase para que se descubra lo seco. Y ese mismo Espíritu es el que se mueve para llevarnos a la salvación por medio de obrar en nuestros corazones, que es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es con todo aquel que nace de nuevo. Cada cosa escrita en la palabra del Señor apuntaba por medio de sombras, por medio de tipos hacia Cristo. Entonces cuando nosotros estudiamos la teología del pacto, nosotros podemos, aunque ya sabemos esto, ya entendemos lo que estamos en esto,
Aún seguimos maravillándonos viendo estas cosas en la palabra del Señor. Nunca más vas a agarrar tu Biblia del Antiguo Testamento y vas a leerlo como algo sin sentido o desconectado. Y es por eso que Spurgeon decía que si agarrásemos los textos o las hojas del Antiguo Testamento y lo rompiéramos, cada hoja sangraría con la sangre del Cordero, porque Cristo está en todos lados. De esta manera, el arco iris es un símbolo de la paciencia divina que promete estabilidad. Es importante, porque el pacto noético no solamente que trae una estabilidad para la promesa, desde que empezó o desde que anunció el Señor a Noé el diluvio, pasó mucho tiempo. Y aún así, ellos no vinieron al arrepentimiento. Y el arco iris hoy en las nubes representa la paciencia de Dios, que no solamente promete una estabilidad, sino que aún sigue reteniendo esa estabilidad hasta que Cristo venga y el juicio se inicie. Un día esa paciencia tendrá su fin. Un día sucederá como en los días de Noé. Y esto, hermanos, no tenemos que tener ningún temor de afirmarlo. Los hombres afuera están familiarizados con esta historia y lo toman como si fuese un cuento. Pero un día el juicio va a venir. Fijémonos lo que dice, por favor, Mateo 24. Para ir terminando. Mateo 24, 37. Al 44. Voy a leer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, amén, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermanos, este pacto que prometió y promete una estabilidad, un día esa paciencia de Dios, esa estabilidad va a llegar a su fin. Y sucederá de vuelta como en los días de Noé, que el Señor vendrá. Quiero hacer algunas aplicaciones antes de abrir un espacio a preguntas, comentarios. Primeramente, es importante que a la luz de ver este pacto, nosotros podamos crecer en nuestra confianza en la providencia de Dios. No tengan miedo, hermanos, ni crean todas las noticias acerca del calentamiento global, la contaminación, ni ninguna otra cosa que va a amenazar o que amenaza con la destrucción de este mundo. Paréntesis. Debemos ser buenos mayordomos de la creación del Señor. Debemos de cuidar la creación del Señor. Pero, hermanos, no existirá ningún calentamiento global ni nada de esas cosas, porque el Señor ha prometido en su palabra que Él trae una estabilidad sobre esta tierra. Por ende, debemos seguir predicando el Evangelio, llamándole a las personas al arrepentimiento para que escapen de ese juicio. Tristemente, esta estabilidad que nosotros vemos que es dada por Dios, el hombre no lo mira como una misericordia de Dios. El hombre cree que este mundo sigue un curso natural. Y aún los deístas afirman que Dios creó esto y lo dejó funcionando. Y otros creen que es un ciclo, que mientras más árboles plantemos, este mundo no se va a destruir. Pero la realidad es que el hombre no considera que el Señor ha establecido un límite a esa paciencia.
Nosotros debemos de predicar el Evangelio usando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para llamarle a los hombres al arrepentimiento, despertar su conciencia para que ellos entiendan el mensaje del Señor. Por último, la salvación por medio del juicio nos recuerda que un día, cuando la ira de Dios caiga sobre el pecador, los creyentes tendremos un arca segura donde refugiarnos, una roca firme donde escondernos. Cuando los hombres malvados sean tomados para ser llevados al fuego, aquellos que hemos hallado gracia ante el Señor, vamos a disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva en un estado glorificado, librados totalmente de nuestro cuerpo de pecado y Dios en medio de nosotros. No necesitaremos más la luz, porque Dios mismo estará resplandeciendo en medio de nosotros y habitando en medio de nosotros. Y de vuelta esto va a ser mejor que el principio. Ese Edén en donde Adán fue puesto para cultivar la tierra y labrar, ya no va a haber una maldición sobre nosotros, hermanos. Ahora vamos a estar en medio del Señor, con la presencia de Dios misma en medio de nosotros, en un estado donde ya no habrá amenazas, ya no habrá pecado, ya no habrá maldición, sino estaremos perpetuamente en un estado de gloria solamente para hacer el bien. Quisiera abrir este tiempo para hacer preguntas relacionadas a este tema o al tema que estudiamos el domingo pasado, incluso que podamos compartir un poco las conexiones que uno va haciendo a la luz de leer estas cosas. Ayuda mucho para poder ir aplicando esto. Recuerden que dijimos al inicio que la teología del pacto es una hermenéutica, es una forma de interpretar, una herramienta para interpretar la palabra del Señor. Así que dejo abierto para que podamos hacer preguntas o comentar. Claro. ¿Quién es la cabeza federal? Noé. Después tenemos, pongamos acá de vuelta los elementos. Iniciativa soberana de Dios. Eso ya está más que obvio acá. Cabeza federal, Noé. Promesa. Perdón. Perdón. Tendría que ser un abogado comentando. ¿Qué más? ¿Qué más? Dijimos por el comienzo que todos los pactos son una iniciativa de Dios. Y este pacto claramente es una iniciativa de Dios, por lo que ya hemos estudiado. Administración soberana en realidad era, no, pero igual se entiende. Promesas y compromisos. Nosotros ya vemos ahí la promesa, el compromiso del Señor de traer una estabilidad, de preservar. Los juramentos. Hay un juramento muy claro ahí, por medio de agua. Ese es un juramento. Después, sanciones. ¿Hay sanciones en este pacto? En este pacto, hermanos, no tenemos sanciones, es un pacto de gracia común. No necesariamente tenemos que tener todos los elementos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en la ley positiva, nosotros podemos tener leyes, pero no necesariamente el cumplimiento o el no cumplimiento de esa ley va a terminar en una sanción? Entonces nosotros dijimos que para definir exactamente si es un pacto de gracia o un pacto de obra, no tendríamos que fijarnos en eso. ¿Dónde tendríamos que fijarnos? En la restipulación. Y en este caso, ¿hay una restipulación del hombre? ¿Sí o no? Sí hay. ¿Cuál es? La fe. Se espera que el hombre, en este caso Noé, abrace. Hebreos 11:7 nos dice que Noé por la fe hizo esto. Así que tenemos todos los elementos ahí claramente. Y muy importante el punto, porque de ahí nosotros sacamos todos esos elementos para mirar el pacto de obras. Y vamos a ir viendo a la luz que vamos estudiando los demás pactos, vamos a ir viendo. Así que ese ejercicio es muy importante ir haciendo cada vez que vamos estudiando para poder comprender mejor. El hecho de que Noé predique y que las personas no escuchen a su llamado no podría considerarse como sanciones o amenazas. No, porque una sanción, una amenaza, tiene que ver con el pacto. Yo te cambio la pregunta. ¿Y qué pasaba si los hombres respondían? Y por ende respondían. Es
Hacer un pacto de gracia común, en realidad es un pacto incondicional. Por tanto, el que se compromete de manera unilateral es Dios. Entonces, ¿qué sanción puede pensar sobre Dios, siendo que el hombre en realidad no se le demanda absolutamente nada en relación al pacto? Correcto, pero es muy importante también pensar en lo que el Señor hace con el arco iris. Porque el Señor, al poner el arco iris en las nubes, ¿qué dice? El Señor necesita recordarse de las cosas que Él prometió. No, de vuelta es un lenguaje analógico. Está hablando para que nosotros podamos comprender y entender. Es de vuelta un acto condescendiente de Dios de extendernos su misericordia, de mostrarnos a lo que nosotros no necesitamos. Porque Él no necesita tener algo que le recuerde lo que Él tiene que hacer. Él es Dios y Él es soberano. Algunos comentaristas hablan del hecho del arco Apunta hacia el cielo. Sí. Puede ser. No me hace mal ruido esa interpretación, ¿verdad? Es como diciendo que el Dios dejó de lado su arma. Eso es lo que dicen. Dejó de lado su arma y ahora lo apuntó hacia Él. Entonces, juré por mí mismo que iba a cumplir esto. Y sí, en un sentido sí. De hecho que, hermanos, es algo que nosotros tenemos que dejar bien en claro y no tener miedo de responder, es que cualquier revelación directa de Dios es una ley positiva. En este caso sí, y hay más. Nosotros después vemos que ya el Señor le sigue dando leyes positivas al hombre. El mandato de multiplicarse. Yo el otro día le dije a Lucas que no quería entrar en ese tema en el pacto de obras, pero la promesa de seguir multiplicando y poblando la tierra está vigente, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué está vigente y para qué está vigente? ¿Se acuerdan la clase que dimos con Mauro en donde estudiamos acerca de la predestinación? Se me fue el nombre de la clase. ¿Qué dijimos nosotros ahí? Que el número de los es incierto para el Señor. Hay un número claro. Entonces el Señor dejó esos medios. Ahora yo quiero decir algo acá. Hermanos, cuando nosotros miramos la adopción de niños, no tenemos que dejar de pensar como un acto de gracia y de misericordia, en donde también el Señor puede traer a sus escogidos a la salvación. Es muy importante que pensemos de esa manera, porque así es. Entonces, no tenemos el mandato de multiplicarnos porque la tierra necesita ser poblada. Ahora hay un número de escogidos que se va a cumplir, que va a ser puntual. Y como lo dijiste, no va a ser ni menos, ni va a ser más. Entonces, en ese sentido, somos llamados a seguir, no solo preservando la vida por eso, sino que también multiplicándonos. Algo que a mí, que yo no puse en mi estudio, pero me parece también muy importante y llamativo mencionar, es el hecho de lo que ocurrió después en Génesis 11, acerca de las lenguas. ¿Se acuerdan? Que ellos, ¿qué es lo que dijeron? Hagamos, el mandato del Señor era multiplicarse y expandirse. ¿Y ellos qué dijeron? Nosotros queremos, hagamos una torre por si fuésemos esparcidos. Hicieron una torre y su intención era que la cúspide de esa torre llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Les confundió en su lengua. Cuando nosotros miramos eso, podemos ver un contraste con el Nuevo Testamento. Fíjense que acá lo que hubo fue una dificultad para seguir la tradición oral de anunciar la promesa. Este pacto va presentando o va poniendo el escenario para los demás pactos que van a ir siendo aún más claros, en donde ya vemos que el Señor llama a Abraham ¿de dónde? De Ur, de los caldeos. Y con Abraham, ¿qué empieza? Una nación. En Génesis 11, con Babel, en la confusión de las lenguas, ya empieza a limitarse el tema de la tradición oral de la promesa. En el pacto abrahámico ya se establece con una nación. Pero en el Nuevo Testamento, las lenguas, ¿qué son? Predicación del Evangelio a todos. Es impresionante ver ese contraste de cómo el Señor ha establecido en su sabiduría que ocurran las cosas. Entonces,
Acá en Génesis 11 eran para maldición, pero en Hechos 1, ¿verdad? Hechos 2, gracias. En Hechos 2, ahora el Evangelio se esparce a toda criatura. Es muy, muy interesante ver eso. ¿Algún comentario más, hermanos? Muy bien. El próximo estudio vamos a ver el pacto abrahámico y así vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a orar y terminamos acá. Gracias, Señor, por este tiempo tan deleitoso, Señor, de explicar tu palabra, de interactuar con mis hermanos, de crecer, Señor, de tener estas cosas en nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias porque este día, un día santo en el que podemos cesar de nuestro trabajo, de nuestras actividades cotidianas y comunes, para venir acá, Señor, y crecer en tu palabra, ser bendecidos, Señor, ser alimentados por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a que estas cosas sigan en nuestra mente, sigamos rumiando, Señor, estas verdades en la semana, que podamos seguir viendo estas preciosas conexiones en tu palabra, que podamos seguir siendo maravillados por medio de tu infinita sabiduría, Señor, en cómo haces las cosas. Bendice, Señor, este día, lo que queda, para que sigamos disfrutándolo, Señor, y que podamos, Señor, tener esta comunión preciosa con los santos, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.